Proyecto Victus en el cuarto Encuentro Nacional de Músicas Colombianas MAC Ginebra Valle del Cauca, a cargo del artista sonoro, productor y compositor León David Cobo. Lo primero es hablar sobre este proyecto tan interesante que dejó a todos realmente boquiabiertos y con una profunda sensación en el corazón después de tener una muestra sonora de sus resultados. Es solo una muestra sonora. Sí, bueno, el proyecto Victus, decirte que es una iniciativa de Casae Social que dirige Alejandra Borrero. Somos un equipo inmenso de artistas, pedagogos y pues que trabajamos en torno a la reconciliación desde un proyecto extremo como es el proyecto Victus, que reúne todos los participantes en el conflicto, es decir, ex paramilitares, ex guerrilleros de las FARC, el ELN, militares en retiro de la policía y el ejército y víctimas. Es un proyecto impensable y pues nosotros lo hemos pensado y lo hemos diseñado y nos montamos en ese reto tan grande que implicó reunir toda esta diversidad de formas de pensar, de sentir y de escuchar. ¿Cuántas personas tiene allí y entre qué edades están trabajando? ¿Pueden decirse que ellos son talleristas, son voluntarios, son escogidos? Ellos hicieron un proceso de selección. Ese es un reto institucional también. Trabajamos con la ACR, con la Unidad para las Víctimas, con el Ejército Nacional, con la OIM. Y hicimos una convocatoria, diseñamos un perfil en el que pedíamos que las personas se pudieran dedicar de tiempo completo, que llevaran algún tipo de proceso, es decir, que no estuvieran recién salidos, sino que hubieran tenido algún tipo de mediación por una institución como la ACR, como la Unidad de Víctimas. Y básicamente ese era el perfil. Hicimos entrevistas y somos 20 personas. Y bueno, su ponencia tiene que ver también con el eslogan del cuarto encuentro, Músicas al Límite. Sí. Teniendo en cuenta ese proyecto tan interesante, ¿cuáles serían para usted o para el proyecto las músicas al límite o en el límite? Yo en el proyecto hablo de la escucha como un hilo conductor y de la escucha del otro, la escucha de la otredad, pero también la escucha de mí mismo, porque digamos que los colombianos escuchamos de formas distintas. Probablemente por esa diversidad y por esa complejidad de formas de escucharnos es que estamos con estos conflictos que tenemos tan grandes, porque hemos perdido la posibilidad de escuchar al otro y de escucharnos a nosotros mismos y de escuchar el entorno, de escuchar el paisaje sonoro, y es decir, la escucha como herramienta pedagógica, pero también la escucha como herramienta creativa. Y titulé esta exposición Escuchas al Límite, porque estamos en un terreno al límite y al borde. Es decir, los colombianos no tenemos muchas veces la disposición, pero otras veces no tenemos la posibilidad de escuchar esas narrativas de la guerra. Es decir, porque se nos ha sido negado, porque vivimos en la ciudad y no tenemos la posibilidad de ir a la provincia a escucharlas, o porque simplemente los medios de comunicación no nos las muestran o nos las muestran fragmentadas. Entonces, Victus es una posibilidad de escucharse desde los polos opuestos, desde las orillas opuestas, de escucharse desde la no violencia, desde la no agresión, desde compartir un territorio donde el elemento fundamental es el arte, y el arte nos permite poder escuchar eso que nadie quiere escuchar, esas historias complejas, dolorosas, y que es necesario escucharlas porque la memoria es importante, y en este caso la música es un elemento muy importante, la música y el arte sonoro, primero para generar documentos, porque todo lo que hacemos ahí al final se vuelve un ejercicio documental. Estamos recogiendo testimonios, estamos recogiendo la historia del país y la estamos poniendo para que el público la escuche, y ahí ya se genera otro modo de escucha al límite, que es poner al público en la escucha de esto
que la mayoría de gente no quiere escuchar, ¿no? Entonces, la diferencia entre ver un noticiero y ver Victus es que el noticiero te está pasando noticias una tras otra, y tú te pierdes en ese mar, como dice Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿no? O sea, se banaliza el mar. Cuando estás frente a Victus, los ves en escena, sientes su respiración y estás ahí todo el tiempo. Victus se vuelve un dispositivo para mostrar, para contar, para hablar de manera digna, sin amarillismo, sobre lo que está pasando aquí, más de forma científica, más de forma investigativa, reflexiva, entender qué pasó, por qué pasó lo que pasó y qué necesitamos hacer para que no vuelva a pasar. Sobre todo eso, ¿no? Esto quiere decir, León David, que Victus se puede ver, eso es muy importante. Los colombianos tenemos la oportunidad de ver estos montajes, el resultado de algo que es absolutamente auténtico, fruto de un trabajo creativo y de una vivencia real. ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo se puede ver? ¿Qué hacemos? Pues nosotros ahora mismo acabamos de presentarnos en Bogotá, hemos hecho giras por las diferentes localidades de Bogotá, también nos hemos presentado fuera de Bogotá, en ciudades como Barranquilla, como Caquetá. Estamos esperando ahora la posibilidad de seguir haciendo presentaciones, es decir, Victus es un proyecto en desarrollo, es un proyecto en el que nosotros estamos aprendiendo, porque estamos abriendo la trocha de alguna manera y pues queremos sistematizar y hay muchas maneras de ver y de escuchar. Victus no es solamente una presentación de un performance o de una obra dramática con elementos sonoros, musicales, audiovisuales y multimediales. Victus es un proyecto pedagógico, artístico, que busca ser replicado, es decir, nosotros creemos que todos los colombianos deberíamos hacer un Victus alguna vez en la vida para entender, para escuchar y para reflexionar y problematizar sobre el asunto del conflicto y entender que el conflicto no está allá afuera, el conflicto lo tenemos todos en la piel, lo tienes tú, lo tengo yo, lo tiene el camarógrafo aquí, el mono, y lo tiene todo el mundo porque nacimos en la guerra y eso nos toca de manera transversal. Entonces entender que eso no es una cosa que está allá afuera, que le tocó a los excombatientes o que le tocó a un secuestrado, eso nos ha tocado a todos, es decir, los niveles de violencia que manejamos nosotros, la manera como nos relacionamos, la intolerancia, la forma como hablamos. Victus es una pregunta en torno al lenguaje y cómo el lenguaje construye el pensamiento y cómo el pensamiento construye las acciones y las acciones construyen la realidad. Entonces, Victus se puede ver en instalaciones, se puede escuchar en instalaciones sonoras. Estamos preparando un documental que también se puede ver, un documental audiovisual, pero también está la obra que, como te digo, es un dispositivo. Lo más interesante de la obra no es verla simplemente y escucharla, sino que además después nos quedamos a conversar con la gente, a preguntarle qué sintió, cómo se sintió. Probablemente eso es lo más interesante del proyecto, es esas conversaciones que se dan entre el público y los Victus. O sea, terminamos la obra y nos sentamos a conversar sobre lo que vivimos porque es necesario, si no salimos con un taco acá y no se sabe cómo tramitarlo. Entonces la conversación también hace parte del proyecto. Sentimientos al límite, emociones al límite también. Todo al límite, es la música al límite porque es una música que está planteándose unas narrativas muy complejas con unas letras y unas semánticas pues de las que no se hablan. Entonces digamos que ahí hay un asunto que está al borde, es la escucha, porque es la escucha del otro, la escucha de esa otredad que está ahí, que convive con nosotros pero que no tenemos la posibilidad de escuchar y que nos pone en crisis, y eso es un lugar del límite, ¿no? El límite es el lugar de la crisis, es el borde, es el lugar de frontera, es donde se desbordan las cosas. Entonces, de muchas maneras, Victus es un proyecto al límite, no solamente desde el punto de vista de las escuchas, desde el punto de vista del proyecto pionero. Hemos investigado y no hay un proyecto que reúna a todos los... yo he trabajado con víctimas, he trabajado con desvinculados, nunca he trabajado con todos los actores del conflicto. Entonces, digamos que eso también nos ubica a nosotros al límite como pioneros, abriendo la trocha. Estamos al límite de lo que descubrimos cada vez que vamos abriendo trocha, que aprendemos, que nos equivocamos, estamos aprendiendo a hacerlo y es un proceso de movimiento, es un proceso que no está terminado, es un proceso que está cambiando, que se está reformulando y que se está redimensionando porque el país se está reconfigurando también en el territorio físico, pero también en los imaginarios, y nosotros nos tenemos que ir reconfigurando y nos hemos obligado a ponernos al límite. Es decir, a mí me han dicho, pues eso es un proyecto extremo, ¿no? Pues sí, estamos en el extremo, pero es que vivimos en un país extremo que requiere
de medidas extremas. Entonces es un proyecto que responde a las necesidades que estamos viviendo. Muchísimas gracias por este testimonio. Realmente nos podríamos quedar mucho más tiempo conversando. Importante la socialización de estos espacios en el Cuarto Congreso Nacional de las Músicas Colombianas. Muy interesante. Se me vienen muchas preguntas, pero esta de hecho es una invitación a que vengan, visiten nuestras redes sociales, escuchen las ponencias y bueno, también aprendamos todos de esta oportunidad que tenemos de reaprender a escuchar. Muchas gracias por la invitación y para mí ha sido un placer haber estado acá. Pienso que estos espacios de escucha del otro y de escucharse a uno mismo, ¿no? Son muy enriquecedores y lo ponen a uno siempre en lugares muy interesantes de la construcción del pensamiento, y yo creo que este congreso nos ha puesto todos al límite. Cada vez que escuchamos una ponencia es un lugar muy interesante estar al borde, ¿no? Siempre, eso es Victus y eso es el Congreso, estar al límite en todo.